Una batea se ve sencillo porque es algo de madera, pero es los pies y las manos de un barequero. No todos los que barequean llevan almuerzo, o hay muchos que se van hasta sin desayunar. Bueno, uno de los hallazgos más memorables para mí, haber encontrado lo que se llama una chaguala de oro. Bueno, el momento más duro que viví en el bareque fue ver pues una barranca que se vino, ¿cierto? Y ver a mi papá tragado en un lodazal. Realmente uno viene, pero no sabe si va a volver. Y si no sacamos nada mañana, no hay comida. Que han sido tapados completamente y hasta el punto de perder su vida. Uno llega a la quebrada y empieza a escuchar cosas raras. La mayoría de barequeros desconfían del comprador, ¿cierto? Para un barequero, ¿qué es más importante, su vida o el oro? ¿Y cuánto crees que pueda valer un barequero en una compra normal si va sin oro? No, nada, no vale nada. El sistema convencional para comercializar oro hoy día está fracturado. Así como el café especial lo hizo con el caficultor, ¿cómo hacemos para traerlo aquí al oro de subsistencia? Y según el Instituto de Recursos Mundiales, documentó que en menos de 2 décadas, más de 1.4 millones de hectáreas ha sido devastada por la minería informal o mal gestionada. Ángel creció con los pies en el agua y con las manos en la arena buscando un brillo que cambiara el día. El barequeo le dio su sustento, pero también le enseñó la dureza de un oficio que vive entre la esperanza y el vacío. Hoy su oficio es diferente, pero nunca olvidando su origen y sus raíces. He decidido crear este podcast para visibilizar lo invisible y para mostrarle al mundo que hay un oro diferente y que destaca entre todas las formas de extracción. Un oro artesanal, un oro de subsistencia y un oro de barequero. Nuestro invitado del día de hoy para este primer podcast, Origen, es Ángel. Ángel, bienvenido a este primer capítulo en las botas del barequero. Muchas gracias, Orbel. Vamos a iniciar contándole a las personas quién es Ángel. Bueno, Ángel es una persona que le ha tocado las verdes y las maduras. Desde muy niño, pues me enseñaron a trabajar. Sé mucho acerca del bareque. Mucho tiempo supe que fue trabajar en una quebrada, en un río, andar montañas buscando oro. También estuve en el colegio y hoy en día ya tengo otro oficio, que soy comprador de oro. Muy bien, Ángel. Yo llevo más o menos unos 10 años interactuando con barequeros y con personas y he notado las dificultades y las complejidades que hay en el bareque y lo que hay detrás de esta forma de extraer oro y lo que hay vidas y personas que sobreviven en esta labor y pues bueno, aquí estamos para contarle al mundo cada una de esas historias. Y para eso quiero entrar a un bloque de preguntas muy importante para que vamos desglosando un poco primero qué es barequear y qué hay detrás de este arte, ¿cierto? Ángel, ¿dónde naciste y cómo era tu vida antes de barequear? Bueno, yo nacía en Tarazá, Antioquia, y mi vida antes de barequear, pues era el colegio, era la escuela, y ya de ahí pues ya fue donde mi padre empezaba a enseñarnos acerca de trabajar y la labor que él ejercía era el bareque. Ángel, ¿y quién te enseñó a barequear? Mi papá. ¿Cómo fue ese primer día? Ese primer día fue una experiencia muy diferente porque pues no es nada fácil estar en una quebrada todo el día, también aguantando frío y pues no era a costumbre mía y fue algo bueno también porque ver esos primeros granitos de oro y ver que eso brillaba, que eso brillante era lo que se llamaba el oro y era algo de que nos daba el sustento a nosotros en el hogar. Y también la experiencia de ver cómo se sacaba. Eso fue algo también muy, muy bueno que pues muchas personas quizás no ven
piensan que es algo fácil, pero a la final no es como ir a la quebrada y decir voy a sacar porque aquí está. Ángel, ahora me contabas que desde chiquitico tu padre compraba una batea pequeña como para llevarlos a la quebrada mientras él trabajaba. ¿Por qué hacía eso? Mi papá siempre que, cierto, nosotros somos varios hermanos y él siempre que nos llevaba a barequear, él trataba como fuera de conseguirnos una herramienta de esas, una batea, para nosotros. Y yo sé que la intención de él era como irnos metiendo esa labor y como para enseñarnos de cómo se buscaba el oro. Y él mismo se tomaba la tarea en echarnos arena y enseñarnos cómo se hacía. Ángel, ¿qué es una batea y qué significa para un barequero una batea? Una batea se ve sencillo porque es algo de madera, ¿cierto? Pero es los pies y las manos de un barquero. Es algo muy importante porque si tú vas a trabajar y se te quebró la batea, ya no puedes trabajar, no hay nada. Y sin eso tan sencillo no se puede extraer oro. Sea como sea la batea, como avance en las cosas, siempre se está usando. Hay cajones que sacan el oro de una forma quizás más avanzada, pero la batea siempre se usa. Ángel, hace un tiempo conversaba con tu hermano Haider y me parecía muy interesante cuando él me contaba, usan tres tipos de herramientas, tres o cuatro, una batea, una pica, una pala y a veces pues un canalón, ¿cierto? Pero él me decía que me falte todo menos la batea, porque si no tengo pala, con la misma batea yo saco la arena. Si no tengo la pica, pues con las manos saco arena y saco y muevo piedras y le echo a la batea. Pero si no tengo batea, no tengo con qué trabajar. Sí, como lo decía, eso es como la parte fundamental de un barequero. Pues recuerdo una vez que fui a barequear y llegando se nos quebró la batea, nos tocó devolvernos porque ya no había nada que hacer. O sea que ese día se perdió. Ese día se perdió. Ángel, ¿qué significa para ti, para tu familia y para la comunidad de barequeros el oro? Pues el oro es algo como, es la subsistencia de las personas, ¿cierto? De mi familia significa, ahora en día quizás nos sentamos a hablar y, en la casa y decimos, vea, nuestro papá a punta de bareque y todo eso. Vea donde nos tiene hoy en día, nos levantó a todos, vendiendo guayabas, porque él también fue vendedor de guayabas, y barequeando. Y vea donde nos tiene hoy en día y a todos nos enseñó a barequear. En la casa no hay ninguno que no sepa mover la batea, porque él a todos nos enseñaba. Ángel, ¿y a él quién le enseñó? A mi papá le enseñó el papá de él. O sea que es un arte Es un ancestral, arte que viene desde hace muchos, de generaciones y ha genera- significado el sí. sustento diario de tu familia y de muchas familias más barequeras. Inclusive ahora pues está la hora y todavía barequea. Y él Maravilloso. dice que no deja de barequear. ¿Y cuánto lleva más o menos barequeando? Mi papá, desde que tenía como 11 años, me parece que él me contaba, y ahora tiene como 66 años, Lleva una vida entera toda la barequeando. vida. Ama barequear. Ama barequear. Está enfermo, pero no se queda en la casa, se va a barequear. Porque él dice que él lo que le gusta, aparte de otro trabajo, es el bareque, porque él sabe que tener oro es plata. Entonces, él dice que otra cosa no la hace. Está enseñado ya toda la vida. Ángel, descríbenos cómo es un día de barequero, desde que inicia la jornada hasta que termina la jornada. Un día normal de un barequero es levantarse muy temprano, ¿cierto? Esperar a que la mamá o la esposa le haga el desayuno, desayuna, se pone su ropa de trabajo, sus botas, coge su herramienta, si tiene vehículo le toca transportarse en vehículo o si está cerca, coge su herramienta en el hombro y se la lleva. Y entonces, si tiene corte, porque a veces no hay, y si no tiene, pues entonces es un poquito más complejo porque la mente va es pensando dónde voy a catear hoy, en qué parte voy a buscar. Y pues aunque el bareque parezca algo sencillo, pero realmente no es como se parece. Porque no es decir, como lo decía ahora, voy a la quebrada y meto la batea y sale, sino que tiene su lógica, eso tiene
su malicia. Entonces la persona que va enfocada es, voy a catear allí. También hay distintos materiales que hacen como que, bueno, aquí hay oro. Entonces se llega, se busca, se empieza a catear, si no se encuentra se sigue andando la quebrada y hasta que lo encuentra. Y entonces cuando ya se encuentra, entonces se instala a sacar arena, a sacar material y a lavar. Y ya si lleva almuerzo, porque hay otras realidades que no todos los que barequean llevan almuerzo, o hay muchos que se van hasta sin desayunar. Y si lleva su almuerzo, pues se sienta a almorzar y sigue echándole hasta tipo 3 de la tarde, si ha encontrado, porque si no ha encontrado, se llegan las 5 de la tarde y es bregando a encontrar para sacar el sustento de ese día. Ángel, cuéntanos qué es corte y qué es catear. Un corte es, digamos, como si el día anterior yo estuve y encontré el oro allí, entonces eso lo llamamos corte. O sea, ahí quedó el corte listo para el siguiente día. Y ya catear es por si no hay, entonces yo sé que me toca desplazarme hasta donde encuentre nuevamente. Eso es catear. Sacar arena y lavar y si no sale sigo a otro lado y así sucesivamente. Ángel, ¿cuál ha sido el hallazgo más memorable para ti? Bueno, uno de los hallazgos más memorables para mí es haber encontrado lo que se llama una chaguala de oro, que viene a ser como una nariguera de indígena antigua. Eso es algo que nunca lo había visto y nunca pensé que lo iba a encontrar. Y el día que lo vi fue algo que me llevó como a los tiempos de esos indígenas o esos antiguos, cómo hacían para hacer eso tan bien hecho. Y pues tener algo como de tanta historia en la mano, sin saber quién lo hizo, cómo lo hicieron y todo eso me llevó como a preguntarme todas esas cosas. Ese fue el hallazgo que me haya marcado a mí en el bareque. Ángel, ¿y has llegado a extraer pepos de oro? Sí, recuerdo una vez por allá en una quebrada, mi hermano me llevó a un corte que él ya tenía encontrado y me echó una bateada de tierra y yo empiezo a lavar, pero no sabía que allí salían pepos. Entonces él ve que yo estoy lavando y se queda mirando la bateada y me dice, ojo, lo bota. Y yo, ¿qué? Cuando miro, claro, un pepo súper bonito. Pero como era de color de la piedra, era difícil de verlo. Pero como él ya sabía que allí salían, entonces él sí estaba pendiente. Y fue una experiencia muy buena porque era algo grande y pesado. O sea, que casi lo botas. Sí, casi Era el lo otro. primer pepo que encontrabas. Ajá. Y te acuerdas del peso, más o menos. El peso era como de unos 8 reales. Estamos hablando como unos 2.3 gramos de oro, más o Sí. menos. Ángel, ¿cuál ha sido el momento más duro que viviste en el barequeo? Bueno, el momento más duro que viví en el bareque fue ver pues una barranca que se vino, ¿cierto? Y ver a mi papá tragado en un lodazal, bregando a correr para que, ¿cierto? La barranca no le cayera encima y ver cómo se atrancó justamente ahí cuando el barranco se venía cayendo y yo no vi más nada porque el barranco tiró un lodero cuando cayó y yo sí sabía que mi papá estaba allá y habíamos varios allí y como el grito de las personas. Entonces fue algo que me marcó porque mi papá me tocó verlo tapado hasta la mitad. Entonces es algo que uno dice, hombre, esto realmente uno viene, pero no sabe si va a volver. O tantos problemas o tantos accidentes que pueden pasar. Ángel, y aún así, digamos que este es el diario vivir de muchos barequeros y de muchas personas, pero aún así hay que levantarse al otro día y continuar en la labor porque si no, no hay sustento para la familia. Sí, eso es algo muy complejo porque me ha tocado escuchar cuando yo estaba en mi casa que digamos usted veía a mi papá o a mi hermano pensativos y uno les preguntaba pero ¿por qué piensa tanto? Y no, es que no sé dónde catear mañana porque no tengo corte y si no sacamos nada mañana no hay comida. Entonces ese es un día a día que viven todos los barequeros porque es algo que es el diario. Muchos salen sin desayunar, porque se van contando de que con ese jornalito que se van a sacar van a comprar el sustento. Y en sus casas, sus familias también quedan sin comida. A veces cuando vemos esas vitrinas y hablamos del tema de oro, siempre el oro como que uno lo piensa como esa abundancia y como ese dinero y como ese recurso ilimitado, pero la realidad que se vive desde la minería de subsistencia es diferente, desde los barequeros. Yo me acuerdo
una vez que hablaba con tu hermano Haider y él me contaba que llevaba como unos 4 o 5 días sin extraer oro y él estaba sentado en su silla, en su mecedora como siempre y decía, Dios mío, yo no tengo para traerle leche a mi niño porque él estaba recién nacido y me contaba que fue donde un comprador y le dijo, présteme 10.000. Él se los prestaron, compró la leche y la llevó a la casa y que él cuando llegó a la quebrada le dijo a la quebrada, o sea, quebrada, si no me das oro, hoy no tengo comida en la casa. Entonces, es un reflejo de la dureza y la complejidad de lo que es extraer oro y es importante que las personas conozcan sobre esta vida, lo que hay detrás de cada uno de los procesos, ¿cierto? Porque a veces nos ponemos un reloj, una manilla, a veces consumimos algún alimento, pero no nos preguntamos qué hay detrás de esos, qué vidas hay detrás, qué retos tienen las personas. Y ese reto de Haider refleja lo que cuentas hoy también como lo de tu padre, que fue estar trabajando afortunadamente pues fue hasta la cintura, pero en mi experiencia como comprador, desafortunadamente he tenido la oportunidad de evidenciar cómo barequeros no han podido contar la misma historia porque han sido tapados completamente hasta el punto de perder su vida. Y lo más triste es que no tienen esos seguros esequiales y toca salir a la comunidad a pedir, a reunir para poder darle una digna sepultura. Eso es una realidad que hay detrás del tema del barequeo para los que de pronto no conocen esta labor y la relacionan con esa abundancia que hay desde otro tipo de extracción de minas. Y es muy importante tenerlo presente a la hora de valorar este tipo de oro. Ángel, ¿qué te llevó a dejar el barequeo? Justamente acerca de lo que usted hablaba, no hace mucho me pasó, llegó una persona a venderme oro, pero yo lo vi muy cabizbajo. Y yo le pregunto, empezamos a hablar ahí, a charlar, porque si algo yo tengo es que como yo ya conozco de dónde vienen y cómo vienen y en qué estado vienen, porque vienen con hambre, vienen con sed, vienen cansados. Entonces yo me pongo a conversar e interactuar con ellos y a meterme en el papel de ellos porque yo sé lo que ellos hacen. Él me contaba de que tenía un trabajador o un compañero del bareque se le había tapado con un barranco y que estaba más muerto que vivo. Entonces, de lo que usted hablaba, de las fúnebres y eso, un barequero no cuenta con eso. Ninguno. Muchos no les alcanza o no pagan esa clase de seguros y créame que la gran mayoría les llega a pasar algo y no tiene la familia cómo responder. Entonces ese hombre me decía que tenía al compañero tapado y que estaba más muerto que vivo y justamente estaba recogiendo para eso, para conseguir dinero para los exámenes o lo que tuvieran que hacerle. Entonces, eso es una situación muy dura que viven los barequeros. La pregunta que usted me hacía Es ¿qué te llevó a dejar el barequeo? me llevó a dejar el barequeo era lo que yo vivía y era la inestabilidad, porque pues ya cuando uno tiene familia por aparte, o yo en lo personal, empecé a ver que yo necesitaba algo que fuera como más seguro, porque como lo decía antes, el bareque es inseguro. Hoy sacas y te demoras una semana que no. Entonces es algo que te tienes que reventar mucho la cabeza pensando qué voy a hacer mañana. Y yo admiro mucho eso de los barequeros netos que no se salen del bareque y es que aguantan todos esos procesos. Entonces me llevó a retirarme eso mismo, buscar algo como más seguro, una empresa o algo, para así tener el sustento de mi familia más seguro. Ángel, entrando a todas esas historias como las que me ha contado su hermano Haider sobre cómo encontrar oro y las complejidades que hay a la hora de extraer y también las técnicas de las que hablabas para extraer oro, cuéntanos una historia tuya personal o de tu familia sobre, por ejemplo, que el oro habla. Haider, tu hermano, me contaba que el oro habla y decir el oro habla es que a veces están en un corte trabajando y escucha voces. ¿Él te ha llegado a contar esta historia? Sí, él me ha llegado a contar y pues yo también las he vivido, donde uno llega a la quebrada y empieza a escuchar cosas raras. Y entonces eso quizás a alguien lo asusta, pero al barequero como tal lo anima, porque
Él dice, ve, acá ahí puede haber algo. Me tocó una vez donde aparte de eso también hay cosas como animales, ¿cierto? Una vez me tocó donde había una culebra muy grande encima de una piedra. Y entonces empezamos ahí a ver cómo sacábamos el cateo de allí. Cuando hicimos ir la culebra, sacamos un cateo y salió una chaguala más pequeña de indígena. Deducimos que era de pronto de un niño y de allí salió. Entonces lo que nos dijimos fue, sí ve, aquí estaba. La culebra estaba cuidando ese oro, decimos nosotros. Y en esa misma quebrada se escuchaban personas corriendo entre la quebrada, que venían por el monte bajando. Entonces, una quebrada que tenía mucho oro, se sacó mucho oro allí. Ángel, puntualmente, ¿a qué horas inicia una jornada de barequero y a qué hora puede estar terminando? Una jornada de barequero depende hasta donde se tenga que desmovilizar. Empieza por ahí tipo 8 de la mañana y termina normalmente a las 5 o 4:30 de la tarde. Ángel, ¿y cómo reconocer los lugares o los cortes donde puede haber oro? Bueno, esto se reconoce, pues cada barequero tiene como su estrategia, digámoslo así. Hay unos que se fijan como en la piedra, en el material de la quebrada, como si tiene mulata, que se llama. Hay otros que miran como en el color de la arena, de la quebrada, que es como la cinta que decimos en las orillas de la quebrada, si está sana o si ya está trabajada. ¿Cómo se vuelve eso tan expertos que ya saben si la han trabajado o está sana? Y ahí se busca. O en la profundidad de la peña, en el cauce de la quebrada. Cuéntanos un poco qué es una peña. Una peña viene a ser, es un material de roca, pero en ocasiones hay de muchos colores. La hay azul, la hay morada, la hay como gris, la hay como color de barro. En unas ocasiones es dura, en otras blanda. Y eso es, hay muchas cantidades de colores de la peña. Ángel, ¿y el oro que se extrae, el oro que extraías, lo guardabas o lo vendías inmediatamente? Digamos que a un barequero no le da para guardar el oro. Muchos quisieran guardarlo porque en ocasiones consiguen pepos bonitos o oros muy bonitos, entonces quisiéramos guardarlo, pero entonces por lo que es el día a día toca venderlo inmediatamente. A mí me tocó querer haber guardado, digámoslo, un pepo o una chaguala, pero la necesidad del hogar tocaba venderlo. O sea, si no vendes, no hay comida. Si no se vende, no hay comida. Ángel, cuando eras barequero y llevabas tu oro, bueno, digo eras, para mí el barequero es barequero y que guarda su origen y sus raíces Sí. cuando viene desde manera ancestral y todo eso, pero como hoy día te dedicas a comprar oro, pasaste, digamos que de esa batea a la vitrina, pero te quiero hacer una pregunta de cuando ejercías tu labor como barequero y llevabas tu oro a vender, ¿cómo era ese momento? Bueno, ese momento era de mucho cuidado, porque pues realmente yo creo que la mayoría de barequeros desconfían del comprador, ¿cierto? Entonces yo llegaba y entregaba mi oro, pero estaba muy pendiente de que no me fueran de pronto a robar, digámoslo así. Entonces era una experiencia más bien como de estar en la juega, como decimos. Ángel, ¿y por qué desconfían del comprador? Porque la mayoría son muy deshonestos. De una u otra manera bregan a tumbar la persona. O sea que aún con todas estas complejidades, con lo poco que se extrae, es posible que le paguen de manera deshonesta. Sí, claro, eso se vive día a día. Muchos utilizan métodos para hacerte creer que realmente están apreciando tu labor y realmente no, es una fachada para poder comprarte de forma deshonesta o mirar cómo te van a tumbar algo de tu oro. Así sea poquito o bastante, siempre van a ver cómo tumbarte oro. Ángel, vamos a hablar sobre lo que es el oro en efectivo, ¿cierto? Y cuánto puede ser el promedio de extracción de oro de un barequero.
Yo desde mi experiencia como comprador he tenido la oportunidad de ver que son desde 40.000 pesos. Si hablamos de 2 gramos de oro, 2 granos de oro son 30.000 pesos en este momento. A veces puede ser 50.000. Si está muy bueno puede ser 100.000, pero es muy esporádico. En este orden de ideas, o sea que si una persona extrae alrededor de 40.000 pesos, es probable que le paguen unos 20.000. Es muy probable porque cualquier cosa de que ellos se puedan pegar, todo eso es ganancia. Entonces es muy probable de que le puedan pagar eso. Ángel, ¿alguna vez sentiste que no te valoraban o que no te pagaban lo justo? Sí, una vez sentí por allá en cierto lugar. Primero, el comprador, como sabía que yo llevaba poquito, le montaba la balanza pesas grandes y la levantaba de esa así. Entonces se echaba a reír y a mí pues me daba risa, pero a la vez me hacía sentir mal porque pues no era una cantidad para él levantar las pesas con pesas muy grandes. Entonces era como una especie de burla que él hacía. ¿Y cómo te sentías? Pues yo me sentía un poco abrumado porque pues no sé, no llevaba mucho, pero resulta que con ese poco se hacía mucho, se compraba la comida para la casa. Y yo pues algún día te traeré bastante, pensaba yo. E inclusive hasta en ocasiones me daba pena ir a vender tan poquito. Ángel, ¿y hay muchas opciones de venta? ¿O existe de pronto alguna entre tantas que sea más confiable vender, en la que decías como que confío vender acá y voy a vender acá? Sí, hay, claro que sí las hay. No todos son deshonestos. Eso el barequero lo capta inclusive en la primer venta o en la segunda. Porque hay muchos que dicen o decimos cuando yo barequeaba, bueno, vamos a ensayar hoy allí. Y yo sé más o menos cuánto tengo, porque si algo tiene el barequero es que de tanta la costumbre de la labor, ya es como un carnicero. Usted le pide una libra de carne y él mocha lo que es una libra. Y el barequero en el oro que lleva, casi la mayoría de las veces acierta. Entonces él dice, bueno, si me sale lo que yo creo más o menos, vamos bien y se le puede confiar. Entonces sí, claro que hay personas que compran de manera honesta. Muy interesante. Y antes de entrar en la siguiente pregunta, que es muy interesante porque es una experiencia de vida, la cual me has contado en días anteriores, te quería preguntar cómo se calcula la cantidad de oro que llevan. ¿Los barequeros cuentan con balanzas, con grameras? ¿Saben hacer el cálculo o esto cómo se aprende? ¿Cómo hacen para saber y poder, digamos que, hacer el cálculo, la diferencia al momento de que el comprador pesa su oro? Bueno, esto se adquiere de la experiencia. Digamos, muchos lo cogen, lo envuelven en la bolsita y lo pesan con la mano. Y empiezan a decir, bueno, esto tiene un real o tiene 3 granos. O hay muchos que en cierta cantidad tienen algo como mi papá, algo como que más asombroso y es que cogen una bolita y se la meten en el huequito de la nariz. Y dicen, si cabe, tiene un castellano. Y si no, está rondándolo. Entonces, eso es algo que se aprende. Ok, ahí ya tocará ver el tamaño, la diferencia en los diferentes tipos Ajá. de nariz. Puede ser un castellano o menos de un castellano, Sí, ¿cierto? él ya sabe que si es en la de él, tiene un castellano. Ok. O está muy cerca. ¿Y llegaste a hacer esta práctica o No, no? nunca la llegué a hacer. No, Lo miraba él como lo hacía y sí, no sabes salía. cuánto calcula en tu No, nariz el no oro. sé. Ok, habría que ensayarlo a ver Habría que si está ensayar igual algún a la de día. tu papá o no. Ángel, ahora sí una pregunta. Hablando de compras y de compradores honestos, cuéntanos esa experiencia de lo que fue conocer el lugar de venta en el que luego pasaste a ser comprador de oro en ese lugar, donde me contabas y hablabas el otro día sobre que veías que la gente dejaba el oro y se iba a tomar gaseosa, y pues esto no es normal en el barequero, porque como decías ahora, el barequero está en la juega de su oro, que no se le vaya a perder, y tú eras asombrado pero ¿qué pasa en esta compra? Que la gente deja todo tan tranquilo. Pues sí, mi experiencia fue pues algo que yo no había visto. Cuando yo llego a vender,
veo que las personas están por allá sentados, dándole la espalda al comprador o distraídos hablando con alguien y el comprador manipulando su oro allá adentro y ellos tan tranquilos. Entonces yo me ponía a pensar porque venía desde allá de esa deshonestidad tan grande y yo dije, pero esta gente, ¿qué no les importa su oro? Y pues ya viéndolo desde más seguido, ya empecé a ver yo que realmente no había necesidad de estar pendiente porque pues las personas que estaban allá detrás sabían lo que hacían y muy honestos. Muy bien. ¿Y cómo llegaste a esta compra? ¿Tu familia ya iba a vender en este lugar o cómo fue esa experiencia? Bueno, a esta compra llegué porque mi hermano me dijo, ve, vaya ya a tal parte que allá están comprando y pues sabemos quiénes son, vaya, véndalo. Y entonces de esa forma fue que conocí como ese lugar de donde compraban el oro. Y luego, ¿cómo pasaste de venderle a esta compra a ser comprador en la misma? Bueno, eso fue una experiencia que cada rato la recuerdo y pues me acuerdo que yo llegaba de trabajar la mina a vender allí y una vez charlando le dije a la que estaba comprando en ese momento, bueno, yo no puedo trabajar aquí así sea para hacerle el aseo, para barrer o para traerle la comida, pero lo dije en modo de charla, pero pues a la final como tanteando por si de pronto salía una oportunidad. Entonces la persona que estaba me dijo, pues, pues al menos para que me traiga la comida, el almuerzo, si se puede. Y esto se quedó así. Pero entonces dentro de mí había como una esperanza de que de pronto, porque pues como siempre lo he dicho, me gusta más lo estable. Entonces pasaron como, no sé, como una semana y la persona no me decía nada. Entonces yo vuelvo y le recuerdo y me dice, bueno, listo, ya estoy poniendo eso en trabajo. Y de repente pues me llamaron y pues para mí fue una sorpresa muy grande porque yo recuerdo que estaba muy jovencito, por ahí de unos 14 años, y fui a una compra a pedir trabajo porque yo quería trabajar siendo comprador de oro. Y pues realmente me dijeron, hágale que miramos y lo llamamos y nunca me llamaron. Entonces se presentó esa oportunidad y yo dije, no, esta es una oportunidad de adquirir una nueva experiencia y pues yo creo que este es mi lugar porque pues trabajaban de una forma muy distinta a las demás. Ahí vemos cómo podemos evidenciar la complejidad que hay para un barejero acceder a estas oportunidades. Ahorita nos cuentas que a los 14 años fuiste a una compra a pedir ese trabajo, esa oportunidad, y te dijeron, pues te llamamos. Y realmente eso pasa hoy por hoy. Es muy duro para un barquero acceder a este tipo de lugares o a este tipo de trabajos. No debería ser así, pero hay empresas que han creído en dignificar la vida de los barqueros y accederle a esas oportunidades como cualquier otro tipo de personas. Y bueno, felicitaciones para esas personas y para todos los que aportamos de alguna manera positiva al crecimiento de esta labor de barequeros y barequeras que hoy por hoy, como decía, sobreviven de la misma. Ángel, y luego cuando entraste allá a comprar, que te llamaron a ejercer esta labor de comprador, ¿pudiste evidenciar el por qué las personas llegaban tan confiables o no? Sí, claro, eso fue algo que se notó ese primer día, pues después de que yo pasé de la parte de afuera cuando vendía a la parte de adentro, pude evidenciar como la honestidad y la transparencia que realmente me impresionó, porque pues, como te decía ahora, la deshonestidad en el comprador, todo el mundo en la cabeza de todo barequero es desconfiar del comprador. El comprador me roba, el comprador hay que estar pendiente con él. Entonces cuando yo entré allí, pude ver algo como tan diferente. Y fue algo que me impactó tanto que salí y empecé a decirles, hombre, vendan ahí, confíen que cuando yo les diga que es transparente. En casa le decía a mi papá, no se mueva de para ningún lado, quédese ahí, que ahí no le quitan nada. Entonces fue algo como que me impactó tanto que yo dije, bueno, este es mi trabajo, trabajar de esta forma me gusta
Y pues realmente pude ver que ellos habían captado como eso también porque se tranquilizaban. Entonces pude comprobar la forma en la que se trabajaba. Claro, y ahí hay una especie de congruencia a la hora de un barequero vender, porque pues hay un barequero o un exbarequero o alguien que ejerció el barequeo detrás de de un mostrador, de una vitrina, que sabe lo difícil que es extraer oro, y pues yo creo que de alguna manera pensarán como que bueno, él va a valorar mi trabajo porque él sabe y yo le creo lo que me dice porque él sabe lo que yo estoy viviendo en este momento. Ángel, ahora que estás del otro lado, o sea, ahora que eres comprador, ¿qué haces para que el barequero que llega a ti no viva lo que tú viviste ante las compras deshonestas? Pues lo primero que yo hago cuando lo veo llegar es ofrecerle algo, ¿cierto? Algo sea de tomar o algo de comer si hay, porque yo sé que él viene, digámoslo así, con hambre o con sed, porque pues yo viví la experiencia de llegar con mucha sed y que me brindaran un vaso de agua o de gaseosa, era algo que mitigaba la sed y daba como un poco de tranquilidad, pues, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que yo hago, porque como yo sé cómo llegaba yo y cómo me atendían, entonces eso mismo hago yo. Les pregunto cómo les fue, qué tal su día, si les fue bien, les quedó corte. Entonces, parece como si fuera mucho preguntar, pero es como una interacción con ellos. Y pues ellos, yo les digo que yo también entiendo lo que ellos hacen, yo fui como ustedes, yo también trabajé así, yo sé por qué viene usted así como un poco cabizbajo, seguro no sacó mucho. Entonces, pues yo trato de darles una mejor experiencia y también les digo, muchachos, pues no se preocupen que hoy es así y ustedes saben que la mina hoy no te dio y mañana te lo duplica o te lo triplica. Entonces, si Dios quiere, mañana va a ser su día. Entonces, esa es una de las formas que yo les brindo a ellos como moral, es una palabra de aliento que se les da. Ángel, el otro día me contabas cómo abordabas a los barequeros que no iban, ¿cierto? 2, 3, 4, 5 días sin ir. Y cómo en medio de esta búsqueda o estas llamadas para preguntar qué pasaba y por qué no habían vuelto, encontrábamos personas o accidentadas o personas enfermas. ¿Cómo era esa experiencia? ¿Llegaste a ayudar a alguna persona en un momento de enfermedad o de complejidad? Sí, claro. Pues en la búsqueda, digamos, del cliente, llegaba a casa de él y resulta que estaba accidentado, se había caído en la moto o lo habían atropellado y resulta que estaba en condiciones graves porque es un barequero que no trabaja un día está mal porque no tiene entonces para sustentarse. Entonces, ocasiones en las que yo llegaba y la persona, digamos, repelado o hinchado, o con un brazo fracturado, una pierna, entonces ellos se sorprendían porque decían, ve, y por aquí no ha venido nadie. Ningún comprador o alguien de los que yo le vendía no se han asomado por acá. Y más que asomarse era también como a brindarle alguna ayuda, medicamentos o algo económico. Y de verdad pues que era una experiencia para mí que nunca la había visto cuando yo fui barequero y ahora poderlo hacer era algo muy satisfactorio para mí. O sea, yo me sentía contento porque pude brindarle algo porque yo sé en qué condiciones estaba él. Aquí podemos evidenciar algo y es un tema que voy a tocar y nadie más como tú para explicarlo y para contarnos. ¿Y, y qué crees, Ángel, para un barequero, qué es más importante, su vida o el oro? Pues para un barequero es más importante la vida. ¿Y cuánto crees que pueda valer un barequero en una compra normal si va sin oro? No, nada, no vale nada. ¿Por qué? Porque lo voy a hablar como desde mi experiencia y es que un comprador está contento mientras el cliente lleva oro, pero si no lleva, entonces trata como de evitarlo bastante, porque entonces dice, bueno, no trae oro, viene a pedirme prestado.
Entonces es algo que no les gusta. Entonces, no vale nada. Si no lleva oro, no vale nada. Y ahora desde tu experiencia, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo le has dado la vuelta a esta situación o a este contexto? Bueno, desde mi experiencia, pues, si él llega al negocio, para mí es brindarle lo mismo. Tome la cortesía, venga, charlemos, venga, hablemos, o sea, no evitarlo, porque yo sé que quizás así no sea ayuda económica, pero una palabra de aliento para esa persona o alguien que lo escuche, lo que me está pasando, o en momentos ayudarle con algo, solucionarle algo, o decirle, espérese que esto se va a organizar o mañana va a ser su día. Entonces, desde mi experiencia, yo los trato de una manera más diferente. Algo muy importante que lo hemos inculcado siempre en nuestra cultura y lo aprendemos en medio de tanta experiencia porque encontramos a barequeros que están de luto, a barequeros que se enfermaron, o a barequeras que tal vez solo hubo arroz y tomate para comer. Pero en medio de todo esto no siempre es dinero, ¿cierto? Ahora contabas que el comprador cree que este ya viene a prestar, entonces lo evito. A veces un consejo, porque al final del día somos seres humanos que sentimos, que soñamos y que también nos preocupamos. A veces en nuestras experiencias hemos dado cuenta que un consejo como el no te preocupes, todo va a estar bien, venga, tómese un fresquito, venga, hablemos un rato, comprenderlo. Tuvimos a una persona, un barequero que se le murió su esposa, tuvo como una semana o 15 días súper mal y pues digamos que a veces es muy común refugiarnos en algunos temas o en el alcohol, ¿cierto? Y el lograr, venga, siéntese aquí, hable conmigo, solo hablar, no solo de eso, hablar de la vida y hablar de cosas, porque es que aquí se encuentra muy poco la comprensión. Es normal que de pronto yo tenga mis amistades o visite psicología y pues me ayuden de manera profesional a salir adelante con todos mis problemas y mis complejidades, pero no para un barequero no es así. Es muy poco la amistad o es muy poco en los medios o los mecanismos para acceder a algunos ambientes, un ecosistema que los ayuden a crecer. Nosotros lo que hacemos es comprenderlos, estudiar como cada una de esas dificultades que tienen y ayudarles de alguna manera a crecer. Y logramos que este barequero que contaba hace un momento no se refugiara en el alcohol, sino en nuestro lugar y en nuestro ecosistema para poder salir un poquito más adelante, porque al final del día, pues el consolador por excelencia es Dios. Uno es un medio para ayudar a que las personas estén un poquito o vivan un poquito mejor. Y al final del día, esto se resume en nuestra cultura, que el barequero es más importante que su oro. ¿Cómo ves el oro que compras hoy? ¿Qué valor tiene para ti más allá del precio del oro del barequero? Ya que ya hablamos toda esta historia, para ti como persona, ¿qué valor tiene? Porque ya sabes lo duro que es extraer ese oro. Para mí tiene un valor muy importante y es que quizás yo no sé como comprador, bueno, yo como barequero que fui, sí sé qué valor trae ese oro. Primero, las condiciones que él le tocó hacer para poderlo extraer, la forma o qué le tocó hacer, arriesgarse de qué manera, porque yo cuando fui barequero, quizás hay propiedades en las que no se puede barequear, ¿cierto? Pero la persona por sacarse su día para llevar la comida a la casa, a veces le toca arriesgarse. Yo todo eso lo encierro y llego a la conclusión de que quizás falta darle más valor a lo que ellos traen, porque quizás ellos nadie o no están acostumbrados a que alguien le diga algo así, como vea, yo sé usted qué le tocó hacer para vender este oro, para traerlo, quizás le tocó arriesgarse a un barranco a que le cayera encima. eh, entonces, en una compra de oro, uno como arequero no está acostumbrado a que alguien le diga cosas de esas. Es ahí donde podemos evidenciar, o es donde nosotros decimos, donde digo, de que el sistema convencional para comercializar oro hoy día está fracturado. ¿Por qué está fracturado? Porque no permite valorar o darle el verdadero valor al oro de los barequeros en medio de tanta adversidad que viven ellos a diario para extraer el oro. Porque es que, a ver, calculemos, Ángel, el oro
de Miguelina, o calculemos el oro de tu hermano Haider, o calculemos el oro de cualquier barequero. Aquí no es solo decir el dólar está esto y la onza está esto, entonces por el tanto porcentaje le vamos a pagar a usted el gramo de oro. No, yo creo que aquí hay que segmentar y separar este tipo de oro de otro tipo de oro para darle ese valor real. Y es donde hacer una especie de reforma a esta forma de comercializar oro, y es donde creamos un mercado consciente o una nueva categoría denominada oro de origen, que más adelante les estaremos contando de qué se trata, pero sí es necesario empezar a ver este oro de manera diferente y empezar a darle un precio diferente, porque aquí no es calcularlo sobre una bolsa o sobre una onza. Aquí es decir, esta persona lleva tanto tiempo extrayendo, extrae muy poquito. ¿Cómo hago para pagarle más a él o pagarle de manera más justa su trabajo? Así como el café especial lo hizo con el caficultor, ¿cómo hacemos para traerlo aquí al oro de subsistencia? Ángel, siempre que vemos unas vitrinas llenas de joyas, de piezas, de lujo y todo eso, o vemos lingotes de oro o monedas de oro que se comercializan, hay algo en común que se vive para adquirir estas piezas, y es el precio. Si es lingote o si es moneda, son precios. Si es en alhajas, es en el brillo, o si es bonita, o si es exclusiva. Pero realmente hay algo que no vemos, y es el origen. En el contexto del consumo consciente hoy día, algunas personas hemos tomado partido en cuanto, por ejemplo, a los maquillajes o al champú que ha sido testeado en animales, porque según la organización de Cruelty Free, ha documentado que más de 500.000 animales mueren al año por el testeo en los mismos. Pero como te decía, muchos tomamos conciencia y algunos consumimos champú o maquillaje con un sello que diga cruelty free o un atún que diga de pesca sostenible. Pero no pasa lo mismo con el oro. Y según el Instituto de Recursos Mundiales, documentó que en menos de 2 décadas, más de 1,4 millones de hectáreas ha sido devastada por la minería informal o mal gestionada. Es ahí donde hemos creado una categoría, oro de origen, esa historia detrás del oro. ¿Qué hay detrás del oro? Un oro de origen es el que tiene nombre y apellido. Sabemos quién los trajo y de qué sector lo extrajo, ¿cierto? En ese orden de ideas, quiero hacerte unas preguntas, y es, cuando alguien compra oro, ¿qué crees que debería de preguntarse antes de comprar oro? Debería de preguntarse de qué forma quizás fue extraído, cómo, de dónde, qué hubo que devastar, o un nacimiento de agua, o algo como a veces hacemos las cosas o compramos cosas, pero casi nunca nos preguntamos qué hubo que pasar para yo poder tener esta pieza o una camisa de cuero o algo. Preguntarnos como qué hubo que hacer para sacar este oro que tenemos hoy o que vamos a comprar. Ángel, ¿cuántos tipos de minerías conoces? Conozco la minería que es de beta, conozco la de aluvión, que es la que ejerce el barequero, conozco la minería de maquinarias, dragas, motobombas. Ángel, ¿y crees que hay una distinción notable entre la forma de extraer oro como barequero a extraerla con maquinaria? Sí, claro, hay una diferencia muy grande y es que un barequero trabaja de forma artesanal, con una pala y una barra y una batea. ¿Qué diferencia a una máquina arando una cantidad de tierra en un día? Eso lo he hablado yo pues en mi casa y nos hemos puesto a sacar la conclusión de que un barequero no hace tanto daño como se hace con maquinarias. Entonces, si todo fuera así, había mucha tierra para los barequeros, pero con las maquinarias ya está mucha cantidad devastada ya. Es más el daño que se hace. O sea, me tocó ver en una mina una vez, pues unos árboles que me vieron crecer toda la vida los vi
y una vez tumbarlos en un rato, se tumbaron y yo, se tumbó un poco de historia ahí desde hace muchos años en un momentico. Entonces esa es como la diferencia que hay. Y adicional a esto, en lo personal, no utilizamos mercurio ni cianuro para extraer el oro. Eso es muy importante porque en una investigación que hacía el otro día, encontré donde documentaban que para producir una sola argolla de matrimonio arrojaban 20 toneladas de residuos tóxicos al medio ambiente. Y ahí es donde yo quiero puntualizar esa diferencia que decías ahorita entre la forma de extraer del oro el barequero, que es con una pica, con una pala y con una batea, a otro tipo de extracción industrializada. Ángel, ¿qué significaría para ti como barequero o otro barequero ver que alguien compra una joya y esa joya fue hecha con el fruto de su trabajo, o sea, con su oro, y que porta solo tu oro? Es algo que causa mucha alegría y en otras palabras da como ánimo, ¿cierto? Porque yo estoy viendo de que el trabajo que yo hice, alguien lo está luciendo, ¿cierto? Alguien lo porta en una prenda y pues para el barequero generaría mucha alegría, porque eso pues usted en una laja que compra ya hecha de una joyería, usted no sabe qué cantidades de oro hay ni de cuántas personas, pero ya viendo algo de que yo sé que lo extraje yo o otro barequero, pues causaría mucha alegría porque da como moral, digámoslo así, de que ahí estoy viendo mi trabajo reflejado y que alguien lo está aportando. Claro que sí, Ángel. O sea que vale la pena seguir construyendo un oro de origen para que las personas de alguna manera dignifiquen la vida y esta labor ancestral de cada uno de los barequeros. Ángel, hemos llegado al final. Quiero agradecerte por estar aquí y por hacer parte de este capítulo número 1 de este podcast Origen, un podcast en el que encontrarán la vida real de un barequero, el origen del oro que extrae un barequero y bueno, todo lo que conlleva esta bonita labor. Las botas de Ángel ya no se llenan de barro, pero sus pasos siguen marcados por la tierra que un día dio oro. Historias como la tuya serán contadas acá para animar a cientos y cientos de barequeros a seguir adelante y de alguna manera dignificarlos. Las botas de Ángel ya no se llenan de barro, pero sus pasos siguen marcados por la tierra que un día le dio oro. Historias como la suya nos recuerdan que el verdadero valor no se funde, se conserva, se honra y se comparte. Suscríbete para conocer más historias del oro de origen.